Hermanos, bueno, gracias al Señor. Hace muy poquito estuve aquí con ustedes. Estuvimos también el hermano Marcos y yo compartiendo con ustedes un fin de semana en el mes de junio. Por la gracia de Dios estamos otra vez aquí y, como ha dicho el pastor, si Dios lo permite, durante el mes de agosto también con ustedes, ¿no? En esta mañana quiero compartir con ustedes algo que pone como el fundamento, las bases, la estructura para lo que vamos a estar también viendo en el tiempo de la plenaria, luego de este tiempo, ¿verdad?, en el servicio dominical. Y tiene que ver, el nombre es Iglesias que avanzan a la madurez. Iglesias que avanzan hacia la madurez. Y lo primero que yo pienso al hablar de esto, y lo primero que quiero recordar y en lo que me quiero detener, y aquí juntos hacer algunas reflexiones, es el fin nuestro. ¿Cuál es el objeto de nuestro fin? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Para qué estamos? ¿Por qué hemos sido creados? ¿Para qué somos iglesia? ¿Por qué somos iglesia? ¿De qué se trata eso? ¿El fin son las misiones? ¿El fin es congregarnos dominicalmente? ¿El fin es servir al prójimo? Todas esas cosas son valiosas, pero ¿son el fin? El fin de nuestra existencia, el fin de la iglesia, el fin de que usted exista, es un asunto existencial. El fin de todo es para la alabanza y gloria de su nombre. Todo, ese es el fin. Ni siquiera las misiones son el fin. El fin es la gloria de Dios. Existimos para su gloria. Y una iglesia que existe, y dice allá en Efesios, ¿verdad?, para la alabanza de su gloria. Una iglesia que avanza hacia la madurez es una iglesia que va respondiendo para esa alabanza y gloria de su nombre. Ahora, la iglesia, y aunque yo he aprendido que aunque las cosas parecen muy obvias, no siempre son tan obvias. Entonces, no veo a mal. El apóstol Pablo también decía, bueno, no me cansaré a los filipenses de repetirles las mismas cosas porque nos conviene. Y hay muchos conceptos acerca de la iglesia. Para algunos la iglesia es una estructura. Para algunos la iglesia es un edificio. Para algunos la iglesia es un techo, son bloques, son ventanas. Mas sabemos que eso no es la iglesia, ¿cierto? La etnia Piaroa, en el mes de marzo tuve la oportunidad de estar con ellos, con representantes de unas 53 iglesias locales Piaroa. Y ellos, hablando de este tema, ellos traducen literalmente la iglesia como comunidad que ha creído en Cristo. Cuando ellos hablan de iglesia, ese es el concepto. La iglesia es ciertamente la comunidad de aquellos que han creído en Cristo. Ahora, una iglesia que avanza hacia la madurez. Una iglesia que avanza a la madurez es una comunidad ¿de qué? De creyentes, de aquellos que han creído en Cristo y están avanzando. Y ahí entonces vemos una acción que no es pasiva, sino que tiene un progreso, un proceso que no está detenido, no está estancado, sino que va avanzando. ¿Y llega a dónde? A una madurez. Así que llegar a la madurez requiere
de un proceso. Es el proceso natural que vemos en todas las áreas. Para alcanzar la madurez hay que vivir procesos. Y solo lo que es maduro, solo lo que se alcanza en madurez se reproduce. Lo que no es maduro no se reproduce. Lo que no es maduro no da fruto. Lo que no se ha desarrollado en un proceso que alcanza madurez no da brotes. Así que una iglesia que avanza a la madurez es una iglesia, un grupo de aquellos que han creído en Cristo, que están avanzando a alcanzar un nivel de madurez que les permita reproducirse, que les permita ser orgánicos, que les permita multiplicarse, que les permita dar brotes, expresiones de lo que tiene vida. ¿Y quién es la vida? Cristo. Así que son expresión. Una iglesia que avanza a la madurez no puede avanzar, ni crecer, ni dar fruto, ni brotar, sino en la esencia, eso en el mismo ser de quien la ha fundado y plantado, que es Cristo Jesús. Una iglesia que avanza a la madurez. Mire, hay un texto que quiero invitarlos a leer, Efesios capítulo 4, versículo 14. Y a partir de allí hacer varias reflexiones. Efesios 4, versículo 14 al 16. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Está hablando ahí de inmaduros. Niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿que qué? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, que estamos llamados a crecer, a progresar como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Todo creyente, de manera natural, por lo que ahora hay en él, en su nueva naturaleza, debe vivir un proceso que le va a permitir en Cristo ir avanzando ¿hacia dónde? Hacia la madurez. Y ser como aquel que es la cabeza, Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Termina diciendo el texto: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí voy en lo que, en mi parecer, hermanos, es el fundamento para la iglesia. Y aquí yo los invito a esto. Cuando hablamos de iglesia corporativamente, como cuerpo, es como bien nos ilustra la Escritura y Pablo en varias oportunidades, de vernos como el cuerpo, que está sujeto a la cabeza. Y en la actividad propia de cada uno de los miembros. A vernos que esto es algo que debe ser una reflexión ante todo personal, individual. Como miembro, parte de ese cuerpo. Y la expresión de eso desde lo personal, y yo perteneciendo a un cuerpo, llevará entonces a una expresión como cuerpo que debe llevar gloria y alabanza a Dios. Ahora,
¿Cómo poder llevar gloria y alabanza a Él? No hay otra forma que eso se pueda conseguir, hermanos. Y es el fundamento para alcanzar ser como Cristo. Y es el fundamento para todo lo que hacemos y somos como iglesia. Y es el fundamento para los ministerios que desarrollamos. Y es el fundamento de todo. Es que debemos ser desarrollados y expresar el carácter de Dios en nuestras vidas. Es decir, el ser de Dios, el ser de Cristo en nosotros. Todo creyente en Cristo debe avanzar a dar brotes, expresiones, fruto del carácter de Cristo en su vida. Si eso no es así, como dijo el apóstol allá en 1 Corintios 13, no importa si usted da todos sus bienes, no importa si usted da su vida aún a ser quemado, no importa si usted va a lo último de la tierra, no importa todos los esfuerzos que haga, los sacrificios que haga, todas las buenas obras y las intenciones que tenga, si eso en su ser no lleva gloria y alabanza y surge del mismo, eso no vale de nada. Ahora, ¿quién pone eso? ¿De dónde surge eso? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Quién lleva esa expresión? Cristo en nosotros. Por eso la preposición en la encontramos tantas veces en una carta como Efesios, por ejemplo. Tantas veces Jesús. Porque en Él estamos completos. En Él somos aceptos. En Él somos sus hijos. En Él tenemos una herencia. En Él tenemos perdón de pecados. En Él. Eso surge de Él en nosotros. Así que, conversando con algunos pastores amigos, teólogos de eso, hablando de esta expresión de niños, que dice el versículo número 14, a lo que se está refiriendo ahí es a un tipo de niño que no puede sostenerse solo. Es decir, que si usted le suelta, se cae. El llamado es a no ser niños fluctuantes. El llamado es no ser niños que si no hay alguien que los está sujetando, sino que podamos crecer en madurez y, como dice la Escritura, hasta la estatura, dice ahí antes en el versículo 13, hasta la estatura ¿de quién? De Cristo, de un varón perfecto. Así, hermanos, que el carácter de Dios es la base teológica para el desarrollo del ministerio. El carácter de Dios es la base que da expresión a que nosotros podamos llevar alabanza y gloria a Dios en todo lo que hacemos. El carácter de Dios es el que debe regir todas nuestras programaciones, actividades. Todo eso debe expresar el carácter de Dios en nosotros, en cada uno. Y si un creyente puede medirse como inmaduro e inmaduro, Pablo allá en Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, le dice, ¿hasta cuándo tendré que hablarles como a niños, que no se les puede dar vianda? Porque son inmaduros. Un creyente, alguien inmaduro, es aquel que no ha crecido el carácter de Cristo en él y esas expresiones de ese carácter. Quiero hablar de 4 aspectos del carácter de Dios. El primero de ellos, y antes, por ejemplo, primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice que el que Cristo está en él debe andar como él anduvo. Efesios 5, 1 dice que estamos llamados a ser imitadores de Dios como hijitos amados.
Estamos llamados a ser imitadores de Él. Estamos llamados a expresarlo a Él. Estamos llamados a dar brotes del carácter de Cristo en nosotros. Y entonces allí usted le llevará gloria a Él. Hemos estado hablando sobre la obra Maco y todo este fin de semana y la semana pasada. ¿Sabe por qué hacemos misiones? No porque el fin es hacer misiones, sino porque eso responde a imitar a Dios. Y eso le lleva gloria a Él. 4 aspectos del carácter de Dios que espero manejar el tiempo. Si no, me saca una... Sí. Uno de esos aspectos, hermanos, que quiero compartir es que tenemos a un Dios que se comunica. Tenemos a un Dios que se comunica y que se comunica de forma clara. Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios que se expresa de manera incongruente. Dios es un Dios que a lo largo de la historia, de toda la narrativa, de todo el testimonio, el consejo de Él, en toda su palabra, nos deja que su comunicación, Él ha salido de Él, que Él creó a un hombre y tuvo comunicación con Él, porque Él es un ser que se comunica y se comunica de manera clara. Y cuando dio instrucciones a Adán y Eva, le dio instrucciones claras. Y cuando le dio instrucciones a Noé, le dio instrucciones claras. Así construirás, así harás. Cuando luego a los patriarcas, a cada uno le dio instrucciones claras. Cuando vino a Moisés y lo envió, le dio instrucciones claras, no le hizo ofertas engañosas, le dio instrucciones claras. Le dijo, así harás el tabernáculo. Le dio instrucciones claras. Envió a los profetas, todos con un mensaje claro. Porque nuestro Dios se comunica. Y se comunica claramente. Y en todos esos escenarios, ella ha escrito su palabra aproximadamente en 16 siglos, en más de 40 escritores en diferentes épocas, en diferentes contextos, en diferentes lugares, dándose a comunicar. Refería el pastor Hebreos capítulo 1, sí. Él hablando a nuestros antepasados de diferentes formas, Él nos deja ver, y allí mismo el texto luego en el 3 dice que todo se sustenta por el poder de su palabra. Él es un Dios comunicador. Se comunica. Y el pecado rompió eso. Pero Él es un comunicador y trazó desde entonces allá en Génesis 3:15 cuando dijo, y de la simiente de la mujer vendrá ese prometido que te vencerá Satanás y vencerá la muerte. Lo habló claramente y lo ha dado a conocer con claridad. Es por eso que podemos encontrar en su palabra, en ese carácter de Dios, que Él no puede dejar de comunicar porque Él es comunicador. Él en su ser es comunicador. Y por eso cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo un ser comunicador. Y entonces, el pecado, por eso encontramos en su palabra que Él aborrece la mentira. Porque Él es verdad y habla verdad. Allí mismo en la carta de en este capítulo 4 más adelante habla, no hablen mentiras entre ustedes. ¿Por qué? ¿De dónde surge eso? De su carácter. Él aborrece la mentira, Él aborrece el chisme, Él aborrece la murmuración, Él aborrece las palabras deshonestas. Ninguna palabra deshonesta salga
De cada palabra deshonesta pediré cuenta. ¿Por qué surge eso? Porque Él es un Dios comunicador y se comunica en una expresión clara, entendible. Y su comunicación también ha respetado en toda la historia los diferentes contextos, como he dicho, cultura, momento social, en las expresiones en toda la historia. Por eso, un creyente, que el carácter de Dios está siendo formado en él, en sus expresiones, no hay engaño al hablar, no hay mentira, es íntegro, es honesto en su comunicación. Eso está reflejando que hay madurez, porque el carácter de Cristo está en él y se está brotando. Porque lo que es maduro da fruto. ¿Cómo surge eso? Solo Cristo en nosotros. Avanzando en eso. Y la expresión máxima, si algo puede decir la expresión máxima de que Él es un comunicador, es que no se quedó solo con dar una promesa, anunciar un prometido y dar unas profecías, sino que Él mismo se encarnó y envió a su Hijo y hizo ajustes para poder ir a esa cultura y entró en una sociedad y entró en una comunidad y les habló en su propio idioma y se hizo hombre y habló y anduvo entre los hombres y fue la expresión máxima de Dios comunicándose, el Hijo dando a conocer al Padre de manera presencial y personal. Esa es la expresión mayor de ver a Dios comunicándose. Y nos sigue hablando. Y se sigue comunicando. Así que en el carácter de Dios, hermanos, debe entonces regir que la iglesia comunica porque responde ¿a quién? A un Dios que es comunicador. Aquel que no habla, aquel que es deshonesto en su hablar, aquel que es mentiroso, el engañador, el carácter de Cristo no está en él. Por eso es que vamos, hermanos, por eso es que hacemos misiones. Por eso es que vamos aún a los más lejanos. Porque eso responde ¿a quién? Al carácter de Dios. Y si lo hacemos con esa motivación, entonces eso llevará gloria. Digo esa motivación porque, como he dicho reciente en 1 Corintios 13, podrás ir. Pero si eso no surge de esta motivación, no sirve. Otro aspecto del carácter de Dios. Ay, hermano, ¿y cuánto hay? Yo creo que este es un punto tan fundamental. La identidad. El Dios, ¿quién es Él? En este fin de semana, el hermano Marcos estuvo trazando mucho que nuestra fe no es una fe hueca. Nuestra fe no es una fe que está en el aire. Nuestra fe no es algo, un cuento místico. Nuestra fe tiene fundamento y tiene fundamento histórico y tiene registro. Está basada en hechos. Está basada en un Dios que se ha dado a conocer y que se ha revelado y ha mostrado quién es. Y aunque no podemos por nuestra finita mente poder entender todo lo infinito de nuestro Dios, Él nos ha dado a conocer algunos atributos de Él. Él nos ha dado a conocer en sus atributos, por ejemplo, ayúdenme, que Él es, comienzo yo, amor. Que Él es verdad. Que Él es paciente, que Él es justo. Que Él es paz, que Él es fiel. Que Él es misericordioso.
que Él es la vida, que Él tiene fin, tiene principio, que es eterno. Son atributos de Él, es todopoderoso. Y Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Es lo que le da identidad a quienes somos nosotros. La identidad de la iglesia, la identidad de cada creyente debe estar fundamentada en quién es Él. Quien es Él es quien nos da nuestra identidad. ¿Sabe por qué podemos decir que somos hijos? ¿Por qué podemos decir que somos hijos? Porque Él es Padre. Esa identidad viene de Él. ¿Sabe por qué somos santos? Porque Él es santo. ¿Sabe por qué nos ha alcanzado la justicia y podemos decir que somos justificados? Porque Él es justo. ¿Sabe por qué podemos decir que somos más que vencedores? Porque Él venció. ¿Sabe por qué podemos decir que tenemos vida? Porque Él es la vida. Nuestra identidad viene de Él. Pero esto, aunque pareciera muy obvio, no lo es. No lo es. Porque, y lo que llamamos, para poner un poquito de diferenciar esto, amén. Amén, amén. De los que lloran y de los que maman, ¿verdad? Eso. ¿Dios hace cosas santas o es santo? Dios no es santo porque hace cosas santas. Dios no es amor porque hace cosas amables. Esas son expresiones de lo que Él es. La iglesia está llamada a expresar de forma natural lo que ella es, y lo que ella es ¿por qué? Por quien Él es. Mateo 16, Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es de Él. Y dijo: y ni las puertas de la muerte, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Si la muerte no puede prevalecer contra ella, entonces ella es eterna. La iglesia tiene ese carácter. ¿Por qué? Porque viene de Él. Es indetenible, es invencible. Es la novia. Porque eso viene de Él. ¿Sabe por qué podemos decir que somos la novia? Porque nos espera una boda y hay un novio. Esa identidad nos la da Él. Pero ¿cuál es este asunto a veces con la identidad? Y lo que llamamos identidad primaria e identidad secundaria. Muchas veces la iglesia, los creyentes están, y esto es algo tremendo, porque pareciese que estuviésemos viviendo conforme no a nuestra identidad en Él, sino a nuestra identidad secundaria. Y le explico un poco para que veamos eso. Solo para diferenciar eso. Y es tremendo porque si alguien no tiene clara su identidad, ¿qué pasa cuando alguien no tiene clara su identidad? Por ahí hay un cuento del elefante que fue creado como una gallina de corral. No tenía clara su identidad. Entonces se comportaba como una gallina. Si alguien no tiene clara su identidad, se desenfoca. No actúa
correspondiendo a su naturaleza, a lo que es. No se percibe como es. Cuidado con eso de percepciones, de percibir. Si alguien no tiene clara su identidad, es inseguro. Porque tiene inseguridades. ¿Y cómo se viene esto? Bueno, Él nos ha dicho que somos sus hijos. ¿Cuántas veces Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, comienza a referir tanto y desde el sermón de la montaña a verlo a Él como Padre? Percibirnos y saber que somos sus hijos. ¿Te da seguridad? ¿Por qué Jesús, cuando está hablando de eso, de verlo a Él como Padre, y dice, tu Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad? Mira las aves, mira el lirio. Pero cuando el creyente no responde a eso y no tiene su identidad firme, entonces su estado de ánimo, sus motivaciones, la inversión de su vida, su desgaste, comienza a fijarse no en eso, sino que su sustento, su estado de ánimo, su fuerza vienen de cosas de este mundo. Pablo le dijo a Timoteo, enséñale a los ricos de este mundo que las riquezas son inciertas. Muchos pueden en este dilema de la identidad estar invirtiendo sus vidas y desgastando sus vidas, poniendo su ánimo y su esfuerzo en sus vidas, no por lo primario. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudad está en los cielos. Nuestro galardón no está aquí. Pero vivimos como si lo de aquí fuera lo eterno. Esta vida pasajera lo que te está dando es la oportunidad de que seas un mayordomo, de que lo que vivas aquí tenga implicaciones eternas. Así que en nuestra identidad, en Él, entonces podemos decir que en Él nosotros sí estamos seguros. En Él nosotros podemos estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Por eso estaría dispuesto a darlo todo por la causa de Cristo, porque Él es mi identidad primaria. No vivamos a lo inverso. Y sé que no es sencillo. Eso solo puede ser producido por Él en nosotros. Sea consciente de eso. El tercero es que otro aspecto del carácter de Dios es que Dios es la vida. Y es la fuente de toda vida. ¿Por qué el pecado trajo muerte? Porque el pecado nos separó de la vida. Todo lo que está separado de Dios está muerto. Juan 15, ¿recuerdan? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Juan lo expresó tanto. Juan tenía eso en el Evangelio. Juan 14:6. Yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre. Y Él es la vida. Y la vida, Él es quien dio vida y alumbró, ¿verdad? A los hombres. Él es la vida, Él es la fuente de vida. Lo que no está conectado a Él está muerto. Lo que está separado de Él está muerto. Y sabe, hermanos, es muy fácil en este mundo llegar a afanarnos por muchas cosas.
estar afanados por muchas actividades, por planificaciones, por programas, no solo en el desarrollo en la vida que cada uno lleva fuera de la congregación, sino también a veces dentro de la congregación. Si nuestros programas, actividades, planes no están alineados a los propósitos de Dios, eso está muerto. Se puede estar agotando. Hay tantos ejemplos en la Escritura que nos dicen que aun cuando el hombre haga cosas que a Dios le agradan, en el fondo están muertas. Este pueblo, con sus labios, pero su corazón, a él le agradaba que nuestro Dios es músico. Este pueblo lo que está practicando y haciendo es una conducta aprendida, algo que se le ha sido enseñado. El asunto no está ni siquiera, dice la Biblia, que el rey Amasías hacía todo lo que a Dios le agradaba, pero su corazón estaba lejos. En Mateo 6, Jesús, hablando acerca de la oración, dice, o antes habla acerca del dar. Y ustedes cuando den, no sean como los hipócritas, que les gusta tomarse selfie con el que le están dando para publicarlo. No lo den así. El asunto no está en lo que estamos haciendo, porque lo que estaba haciendo y lo que él está apuntando sobre el dar, ¿a Dios le agrada que demos al prójimo? ¿A Dios le agrada que seamos generosos? El asunto es la motivación de eso, el ser. Porque si es así, pero así lo dice ahí en Mateo 6 acerca del dar, también habla de la oración, no sean hipócritas. Ustedes cuando oren, ¿a Dios le agrada que oremos? Habla del ayuno. No. Hermano, si todo lo que hacemos no está alineado a los propósitos de Dios, eso no tiene vida. Eso no crece. Como no tiene vida, es inorgánico, es plástico. Puede ser un cesto con muchas frutas muy bonitas, pero son inorgánicas. No se van a reproducir. No tienen vida. Están muertas. Nuestra vida debe estar alineada a los propósitos de Dios. Nuestras actividades deben estar alineadas a los propósitos de Dios. Eso sí nos llenará de esperanza. Eso sí. Y será esperanzador para un mundo perdido y agonizante, dando vida en un mundo que no tiene reversa. En un mundo caído y que irá cada vez más. ¿Sabe? Voy a mezclar un poquito de esto con lo de la identidad y de la vida. Mucho su estado de ánimo, su esperanza está según la condición política, social o económica de su país. Muchas las motivaciones y decisiones para movilizarse dependen de esas cosas. ¿Quién es tu identidad primaria? ¿Quién es tu seguridad? ¿Quién te motiva para tomar tus decisiones? ¿Qué ha alineado? ¿A qué propósitos te estás alineando? Y por último, decir, a ver, ayúdeme a hacer un resumen hasta ahora. Aspectos del carácter de Dios. Un Dios que se comunica. Un Dios que un Dios que tiene una identidad y de allí la nuestra. Y un Dios que es la vida. La vida. Todo eso debe regir lo que somos y hacemos. Y número 4, otro aspecto del carácter de Dios
es que ese ser de Dios, de lo que nos ha revelado y nos ha dado a conocer, que es eterno, que es altísimo, ese ser que existe en sí mismo, que no necesita nada para existir, que no necesita nada creado para sustentarse, ese ser inigualable, único, ese ser es un ser relacional. Algo que tiene que ver con su carácter es que es un Dios relacional. ¿Por qué es un Dios relacional? En su ser, en su naturaleza, en lo que Él es. Podemos ver desde la eternidad pasada a la eternidad futura, a la deidad trina, al Dios trino manifestándose. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo actuando desde antes del principio, durante toda la historia que tenemos. Y luego cuando estemos en aquella ciudad, ¿alguien dice amén? Amén. Cuando estemos allá en aquella ciudad y veremos aquella ciudad que no necesita lumbreras porque Él lo alumbra todo, y tendremos y podremos ver al Cordero, aquel que fue como inmolado, y veremos sus heridas. Nos enseña que Él es un Dios que se ha relacionado en la Trinidad, que trabaja en equipo. Nos enseña que cuando creó todo, no lo creó sin variedad. Pero dentro de eso, creó varón y hembra. Y los hizo. Eso responde. Todo lo que Él creó responde a su ser. ¿Por qué creó? Porque Él es creador. ¿Por qué todo lo que creó fue perfecto? Y dijo Dios, es bueno. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. ¿Por qué creó varón y hembra? Porque Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Porque Él es relacional. ¿De dónde surge la familia? Surge de Él, de su carácter. Y ese ser único, relacional, también comenzó a relacionarse con el hombre. Y le enseñó al hombre la forma de acercarse a Él por medio de la promesa que vendría. Ese ser relacional único. Es por eso que nos ha diseñado así. Por eso es que Él dijo, multiplicad, fructificaos, porque eso responde a su ser. Por eso Él dijo, no matarás. Y cuando diseñó la iglesia, la diseñó, ¿con qué ilustración hablamos ahorita? Como el cuerpo. Y nos hizo que interdependientes. Ninguno puede decir al otro, no te necesito. Ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Cada uno mire al otro como superior a él mismo. Nos hizo miembros de su cuerpo relacionales, interdependientes. Por eso, ¿por qué se da eso? ¿Por qué nos hizo así? Porque Él es así. Porque responde a su carácter. Ahora, cuando dentro del cuerpo de la iglesia alguien prefiere aislarse, no responde al carácter. Cuando alguien no se quiere comunicar, sino que prefiere callar, no responde al carácter. Y si no responde al carácter, no le lleva gloria a Él. Pero no solo eso, sino que en ese carácter de ese Dios relacional que nos ama,
Nos ama. Que es tanta la profundidad de ese Dios relacional que envió a su Hijo. ¿Y construyó qué? Relaciones. ¿A qué responde eso? Al carácter de Dios. Cuando el Hijo vino y estuvo en el marco de una familia respondiendo al carácter de Dios, luego comenzó un ministerio y lo primero que hizo fue llamar a aquellos dos. Y después más adelante llamar a aquellos dos. Y después se encontró a aquel. Y comenzó a armar ¿qué? Un equipo. Dios encarnado comenzó a armar un equipo, como si Él lo necesitara. ¿Pero por qué lo hace? Porque responde a su carácter. Y no había pasado mucho tiempo, entonces le dio unas instrucciones claras. Mateo capítulo 10. Le da instrucciones claras. Y viene y los vayan de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? Porque eso responde a su carácter. Y así todas las escenas que vamos viendo, cómo Él comienza a integrarlos y a formar equipo en su obra. Y comenzó entonces, y tantas historias. Por ejemplo, la multiplicación, ¿verdad? De los panes y de los peces. Chicos, organícenlos. Le dio instrucciones claras. Organícenlos de esta manera. De tanto, de esta forma. Vayan y los envió ¿a qué? A hacer el trabajo. Trabajando en equipo. Incluso cuando resucitó a Lázaro, ¿qué le dijo a Lázaro? ¡Lázaro! Pero entonces le dijo a ellos, ¿qué les dijo? Muchachos, muevan la piedra, quiten la piedra. Era intencional en eso. Y después cuando quitaron la piedra y salió Lázaro, dijo, muchachos, quítenle la venda. Él es intencional en eso porque responde a su ser. Y lo maravilloso de eso, hermanos, es que ese Dios, ya me pasé, ¿verdad? Me quedan 3 minutos. Ok, me quedan 3 minutos, hermano. Ya estoy terminando. Hermanos, ese Dios relacional que nos ama, amén, amén, nos ama. Hermanos, nos incluye también en su plan. Es su plan. Pablo identificó eso y dijo, porque somos colaboradores de Dios. Es su plan. Y esta carne enluchada, Él nos sigue incluyendo en su plan porque responde a su carácter. Y el diseño para darse a conocer, la última vez que estuve aquí hablamos un poquito de eso, de dar a conocer. El diseño para eso es la iglesia. Te ha incluido en su plan. Te ha incluido en su equipo para darse a conocer. Y eso responde a su carácter. Cuando alguien quiere trabajar solo, cuando alguien quiere trabajar por su cuenta, cuando a alguien no le gusta rendir cuentas, cuando alguien quiere hacer las cosas a su manera, cuando alguien no permite que otro entre a su vida, cuando no permite que necesita también interactuar y entrar en la vida de otros, no responde al carácter de Dios. Es un niño que hay que... Así que por eso la iglesia tiene ese diseño, por eso la iglesia es colaboradora de Él, por eso. Y cuando respondemos a eso, y cada uno de nosotros está respondiendo a eso, entonces en medio de todo eso, es por eso que podemos decir, por esto nos congregamos, por esto nos servimos los unos a los otros, por esto nos edificamos, por eso lo alabamos, por eso predicamos, por eso servimos al prójimo, por eso vamos a las naciones, por eso vamos a los no alcanzados, porque todo es para su gloria, respondiendo a su carácter.
y el ser de Cristo en nosotros. Pero como eso no es nuestro, no hay estrategia humana para que eso se dé. Así que, ¿qué nos toca, hermano? Número uno, y es mi principal propósito en esta mañana, que seamos conscientes de eso. Número dos, tenemos que acudir a Él y clamar a Él para que eso sea en nosotros. ¿Está dispuesto? Vamos a orar. ¿Se puede poner en pie? Y quiero aquí pedirle al pastor, nos dirija en esta oración, pastor. Señor, cuántas veces nos hemos preguntado por qué escogiste a mí, por qué nosotros. Porque cuando veo nuestra vida, nunca vimos tu carácter, nada más distante. Pero el beneplácito de tu voluntad, tú nos escogiste a nosotros para mostrar tu gloria a través de nuestras vidas. Quita, oh Dios, de nuestro corazón todo aquello que no te traiga gloria. Amén. Quita, oh Dios, de nuestros labios todo aquello que no te traiga gloria. Amén. Y pon, Señor, en nuestro corazón estos 4 principios fundamentales que hoy nos has enseñado. Que todo redunde para tu gloria, Señor. Amén. Que nuestra vida pase por el proceso que sea necesario. Porque sabemos que tú no nos vas a soltar. Porque bien dice tu palabra, el que comenzó en vosotros la transformación, no la dejará hasta que la vea completada. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta que seamos semejantes a tu Hijo. Por eso en esta hora te damos gracias, Señor, por Gracias. tu mensaje y el mensajero. En el nombre de Jesús y a tu nombre bendito. Amén. Amén.